nombre es Federico Queijo, soy de Paysandú, Uruguay, y este es mi testimonio de fe. Bueno, yo vivía en Paysandú. Empecé la charla con las partillas, los estudios de Trigueriño. Nos encantó de principio y quisimos ver a ver qué más había. Nos enteramos que había un grupo que tenían un grupo de oración y bueno, y ahí fuimos, nos empezamos a sumar y ahí fue fluyendo, ¿no? Bueno, nos reunimos en Aurora, había venido Madre Jimán y nos contó todo lo que se quería gestar acá en Aurora, en Uruguay. Y era una felicidad tremenda poder venir, limpiar todo esto que estaba todo sucio, ¿no? No había nada, ni un lugar para pasar. Bueno, se empezó con toda esta limpieza del campo, ¿no? Y fueron momentos muy lindos. Esplendorosa aurora, esplendorosa. Y ahí comenzó todo, ¿no? Se empezaron a venir a sumar hermanos y ahí empezó a gestarse Aurora. Empezamos a venir haciendo ritmo los fines de semana, alquilábamos un micro y veníamos con el grupo a los mutirones, a la cosecha de naranjas, a todo lo que corresponde con la tarea del campo. Y así fui entrando en la comunidad y ahora cada vez que me voy, visito a mi familia, mis amigos, pasan una semana, 10 y quiero venir. Cada vez se extraña más, ¿no? Uno lo va tomando como que fuera su casa. Y todo eso fue a raíz de Cristo y María. Digo, las apariciones que fue cambiando. El trabajo de Aurora, después las apariciones de María, de la Madre. Y uno cada vez que viene se alivia, uno trabaja con alegría. Es grato venir y servir a Dios porque no te cansás nunca. Aurora, esplendorosa aurora, esplendorosa aurora, esplendorosa aurora. Gracias a toda esta gracia que he recibido en Aurora y con los hermanos, los impulsos y la Madre María, son ellos los que cambian, ¿no? Los que lo cambian a uno, porque uno ni siquiera se da cuenta ni percibe. Cuando vos querés, estás en este punto, decís, ¿y acá quién me trajo? Yo era una persona que los fines de semana no paraba. Por ejemplo, llegaba el sábado y bueno, me iba a hacer lo que pintara, ¿no? No robar, no drogarse, pero después todo, vamos arriba. Y cambió todo eso. Te hace una persona más tranquila, lectora, te hace orar, que eso para mí estaba lejos. Como que te mandan a hacer chapa y pintura, sos un vehículo nuevo. Jamás oraba, o sea, empecé a orar con este trabajo acá. Me cambió los hábitos de vida, me transformó. Hoy la coronilla es sagrada, vamos a decir. Es como el pan de cada día. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa. Y al principio, cuando estaba la maratón, que es extraordinario, digo, mirá qué oportunidad nos da el cielo, dije, pero esto se dará cierto. Y ahora veo que cada maratón es un impulso que transforma, ¿no? Transforma la tierra, baja el Cristo y parece que nos envolvemos de luz todos y da la sensación como que más almas en ese mismo momento están despertando. Vos estás orando, las cuentas, te viene esa sensación al corazón. En Taiwán hay almas que están recibiendo paz. En Mongolia hay almas que están despertando. Mañana pueden venir 2 ómnibus llenos de hindúes a la maratón. Uno siente eso, que cambia, que el planeta, un alivio, una sensación de alivio para los reinos que son ultrajados. Sentís todo, el universo unido, que sos parte del pájaro, de un árbol, de los océanos.
como que Él está presente dentro de nosotros, como que te fueras a Getsemaní, a Israel y estés con Él, porque realmente lo vivís, se vive algo distinto, que no hay palabras para explicar, ¿no? Lo que es las maratones en Aurora es inigualable. El que no ha venido, que venga un día y pruebe, y la vida cambia 100%, ¿no? Yo pienso que la oración te ayuda muchísimo. Yo un día estaba con el rosario en la mano y yo digo, soy otro, porque digo, ¿cuándo yo iba a imaginar, si me hubiera 10 años atrás, que iba a estar hoy en día con un rosario entre las manos, ¿no? Digo, a veces digo, es una locura esto. Pero todo eso viene de María, de Cristo, todo eso viene de Dios, ¿no? Que nosotros durante años le dimos la espalda, que ya estaba eso. No es ningún misterio, ni hay que asombrarse. Simplemente que ahora uno está haciendo algo para acercarse a Dios más de lo que hacía antes. Todavía falta un largo trecho por recorrer, ¿no? Todos los días los hago enfrentar a nuevas cosas que tal vez no quieran ver. Pero para estar dentro de mis caminos, vuestros pies deben estar limpios de todo lo que han hecho en otros tiempos, y así caminarán libres a mi lado, junto a mí o en mi corazón, para alcanzar el propósito. Conozco vuestras dudas, vuestras incertidumbres, vuestra falta de paz y de sosiego. Conozco vuestros errores, vuestras fallas. Todo yo lo conozco una y otra vez. Pero mi visión divina no viene a centrarse en esas cosas, aunque sé que las tengan que purificar arduamente y duramente. Yo vengo a remover en ustedes lo que ya está viejo. Será a través de ese amor que yo promuevo en todo el cosmos que podrán alcanzar a vivir mínimamente la voluntad de mi Señor. No tengan miedo, compañeros, de desgarrarse por dentro y de pedir a los cielos. La misericordia es algo que viene solamente del corazón de Dios, es una gracia que nos deja libre de todo pecado que hayamos cometido, que nos transforma, que no tenemos ni idea. Que si la conociéramos, que existe, creo que en mi caso nunca hubiera cometido las faltas que pude haber cometido, ¿no? La misericordia es en todo momento estar en unidad con el hermano, saber qué le pasa, vivir el día, levantarse con alegría, terminar el día con alegría.
Ahora uno está más sensible, ¿no? Está más, como digamos, está más sensible, más perceptivo y le da más bolilla a esas cosas. Ve una hormiga y se pone a contemplarla y a veces me pongo a conversar y les digo, no, pues vos trabajás hasta la noche. Nosotros nos ponemos a veces a trabajar en la noche y nos ponemos mal humor. Y ellas trabajan toda la noche. Uno empieza a contemplar los distintos aspectos de Dios y se va dando cuenta que es una hermosura la vida. Y te vas dando cuenta que tenemos una misión, somos algo acá en la tierra y somos Dios en potencia, pero a la vez vos empezás a decir, no, pero me falta lo que tiene el pájaro, me falta lo que tiene aquel bicho, porque mirá al hornero la casa que hace, yo no la puedo hacer. Mirá la abeja hace la miel. No hay ningún ser humano que haga la miel. Entonces ahí te sentís humilde, te sentís vivo, unido con el universo, ¿no? Con Dios, pero a la vez te sentís que no sos más ni que la mariposa, somos todos iguales. Y Cristo para mí es algo que no tiene palabra, porque que ahora que uno lo conoce más, que lo contempla más, que estás más en Él, sí, no se cansa de pedir perdón por la ignorancia y la ceguera. Cristo es parte, digo, desde el átomo más pequeño hasta la parte más material de uno, ¿no? Él es dueño de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra vida. Nos da un impulso para que lo acompañemos, para que su tarea no sea tan pesada, como diciendo, yo voy a cargar la cruz de vuelta, ¿no? Me parece que me tendrían que ayudar. Llega un momento que uno siente que la humanidad tiene que dar el paso, no podemos ser tan duros. Tenemos que abrirnos, reconocerlo que está Él, de una vez por todas, creer en Dios. Y de ahí, bueno, acompañar, seguirlo es la que nos queda. Él nos dijo clarito, síganme que no les fallaré, no los voy a abandonar. O sea, y es el camino, el único camino para estar a salvo, ¿no?